Saludos liberales clásicos, es un gusto poder saludarlos nuevamente una vez más en Fusionista Propone. Como siempre, semana a semana nos estamos acá presentando ante los guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo para traerles las soluciones que no encuentran en otros espacios políticos. De hecho, somos el único espacio político donde usted va a encontrar a políticos profesionales liberales clásicos hablando de verdadera política. Como siempre, tengo el gusto de que me acompañe Jorge Chapa, secretario general del Partido Fusionista. Jorge, qué gusto saludar. Gracias, Gabriel, el gusto es mío, saludarte a ti y a toda nuestra audiencia hoy desde un set especial y bueno, pues tratando como siempre de ofrecer esa política profesional de la cual hablas y sobre todo pues ofrecer soluciones y propuestas, que es lo que necesitan los guatemaltecos pues para salir de esta condición en la que estamos, Gabriel. Así que un gusto compartir con vos como siempre. Y hoy qué mejor que lanzar soluciones a todos esos guatemaltecos, hermanos, que están fuera del país, Jorge, y que temen por las deportaciones masivas que ya ha anunciado el presidente Donald Trump el día de ayer cuando tomó posesión, y en su discurso habló de que se viene una política antimigratoria tremenda, Jorge. La gente tiene pensado ahorita, bueno, ¿qué va a pasar con las remesas? ¿Qué va a pasar con la gente que está allá en Estados Unidos, que tuvo que salir de Guatemala debido a que este país no ofrece las condiciones idóneas para poder desarrollarse, ¿no? Creo que es importante que dirijamos esas soluciones a esa gente y bueno, también a los guatemaltecos que estamos acá padeciendo el día a día y sufriendo este sistema estatista que nos tiene empobrecidos. Así es. Sí, nosotros, bueno, desde hace varios años, Gabriel y amigos, hemos lanzado la Operación Retorno, que es una propuesta de transición de sistema, de transición al capitalismo liberal y democrático, que es el único sistema de gobierno y economía que genera condiciones para la creación de empleo y para elevar los ingresos de las familias y de los guatemaltecos. Es por eso que realmente se van los guatemaltecos hacia los Estados Unidos, ¿no? Porque allá en alguna medida todavía existe algún atisbo de capitalismo, Gabriel. Y es por eso que miles de guatemaltecos hoy en día, ya no solo adultos, sino también niños y mujeres, pues salen expulsados de nuestros países. Y cuando hablo de nuestros países, bueno, prácticamente América Latina se ha convertido en países que expulsan a los ciudadanos, especialmente El Salvador, Honduras, México, que son los países más cercanos a los Estados Unidos, pues miles de guatemaltecos y de otras nacionalidades migran por esa oportunidad de empleo permanente y bien pagado que tienen posiblemente en Texas, en Miami, en Nueva York, en California posiblemente, ¿no? Entonces, realmente a nosotros nos duele muchísimo que aquí no existan las oportunidades. Y precisamente la Operación Retorno se centra en eso, en crear esas oportunidades, Gabriel. Muy contrario al plan Retorno al Hogar que recién acaba de lanzar el presidente Bernardo Arévalo, en el cual contempla una serie de alertas, albergues temporales y la supuesta reinserción en la economía nacional. Bueno, pues yo invito a leer mi columna de esta semana donde yo cuestiono este plan porque es fantasioso cuando menos hablar de reinserción en la economía nacional cuando no se hicieron reformas profundas económicas, políticas y sociales que generen una potente economía nacional, ¿no? O sea, lo que vemos en este gobierno, como en los anteriores, es básicamente más de lo mismo, políticas redistribucionistas y planes sociales que en realidad pues son nada más un alivio temporal e indignante para la gente, y la gente se va a seguir huyendo, ¿no? Ya veremos qué pasa, porque bueno, el presidente Trump ha ya lanzado señales contundentes de detener estas migraciones masivas, y pues eso constituye
ya ni siquiera una bomba de tiempo, Gabriel. Yo creo que ya la bomba ya explotó, ¿no? Y lo que vamos a ver es una explosión de delincuencia, criminalidad, el fenómeno de las maras, la explosión en temas de las penitenciarías, de las cárceles, de los centros de detención. Realmente estamos ante una situación muy delicada. Y lo peor de todo, Jorge, es que como país no contamos con esas condiciones tan necesarias para poder enfrentar esos retos que se vienen por delante, ¿no? No hay seguridad, no hay defensa en nuestras fronteras, no hay un buen sistema de justicia y ni qué hablar. El tema del sistema económico que tenemos es devastador, ¿no? Para la gente que piensa que con las políticas socialistas de Bernardo Arévalo, de un incremento del 10% al salario mínimo, los guatemaltecos van a entrar de regreso a un país donde las condiciones son maravillosas. Creo que se hacen castillos en el aire, porque realmente lo que van a venir es a encontrar un país mucho peor del que dejaron esas familias completas, Jorge, que se han ido porque no encontraron oportunidades laborales acá, ni sueñen con que van a encontrar más y mejores oportunidades. Esto lo vamos a tener hasta que transitemos al sistema de gobierno limitado y mercados realmente libres. Básicamente hasta que transitemos al capitalismo liberal y que podamos hacer esas reformas políticas necesarias para poner al gobierno en su lugar, Jorge, y bueno, hacer que la ciudadanía se encargue de todas esas esferas hoy usurpadas por el Estado, que no han permitido el desarrollo económico, que son las causantes de que cientos de guatemaltecos abandonen este país. Creo yo que hay que redirigir esos diagnósticos de tantos expertos que hablan de que se van de Guatemala por la violencia, se van de Guatemala por el narcotráfico, se van de Guatemala por el cambio climático. Por el cambio climático, otra narrativa equivocada. Se van por el sistema, es el sistema de leyes malas que tenemos en este país la principal causa por la cual los guatemaltecos y los demás hermanos latinoamericanos abandonan sus países y hoy por hoy pues no van a encontrar países mejores. La verdad es que se viene una época muy desafiante para todos y lo peor es que hay gente que apuesta a que Donald Trump va a ser la solución a todos los problemas de Occidente, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde hace muchos años también. Políticos como Donald Trump, que en realidad podríamos cuestionar si son políticos profesionales, para empezar, ¿sí? Nosotros los fusionistas creemos que un político profesional se debe caracterizar especialmente porque sabe de filosofía política y de las ciencias que le son auxiliares a la ciencia política, de economía, de derecho, de sociología, de historia. Y bueno, incluso en el caso de Donald Trump, Gabriel, algo tan polémico, que seguramente esto es polémico para cualquiera que lo escuche, pero incluso en su rol de empresario pudiera ser cuestionado, ¿no? Porque ha hecho empresas con métodos cuestionables, digamos, moralmente cuestionables, ¿no? Y bueno, sin embargo, ahí le tienen de presidente. Ciertamente, creo que él es uno de los máximos hoy por hoy representantes de lo que nosotros hemos llamado la derecha mala, una derecha que en el caso de Donald Trump es una derecha nacionalista, patriotera, que creo que bien asienta esa palabra, pero que orienta sus políticas económicas al proteccionismo económico, ¿no? Y de ahí su intempestiva por establecer aranceles, ¿verdad? Y poner limitaciones al comercio con Estados Unidos, al comercio con China, y eso no es una buena derecha. La buena derecha es afín al libre mercado, ¿ya? Es enemiga de los aranceles, y pues bien, Gabriel, yo por eso he dicho que prácticamente estamos acorralados en Guatemala, ¿no? Hacia el norte hoy tenemos a un Donald Trump proteccionista, que no es eso propio de alguien afín al capitalismo liberal, mucho menos un liberal clásico. Y al sur tenemos al anarco-libertario Javier Milei, ¿no? Quien por cierto ayer en el evento de investidura y demás, en estos actos protocolarios, se saludaron con Donald Trump y demás. Bueno, estamos acorralados y lamentablemente mucha gente ve en estos dos presidentes una luz
en Occidente. Nosotros en realidad vemos que son un fiel reflejo de la decadencia de Occidente. Y fíjate, quiero comentar una cosa bien interesante. Ayer lo hablábamos con mi mentor político, ¿no? Cómo hoy por hoy, desde la presidencia de los Estados Unidos, se gobierna a golpe de órdenes ejecutivas. Entre ayer y hoy, bueno, en estos primeros días de gobierno, Donald Trump se va a lanzar tal vez más de 50 órdenes ejecutivas, pasando por encima muchas de estas órdenes del Congreso de los Estados Unidos, del Parlamento, y que es el Parlamento y el Congreso, pues la representación del pueblo, ¿no? Este es parte de la decadencia de Occidente, la decadencia de nuestros congresos y parlamentos. Esto hay que decirlo porque en el caso de Javier Milei sucede exactamente lo mismo, ¿no? Él intenta gobernar a golpe de ciertas iniciativas u órdenes ejecutivas o acuerdos o digamos políticas desde el Ejecutivo, cuando en realidad es el Congreso quien debiese de aprobar o improbar, digamos, ciertas leyes y políticas públicas, ¿no? Pero bueno, hay que poner el énfasis en las leyes y en nuestra Constitución, Gabriel, creo que eso es importante, ¿no? Y lo que mencionaba Jorge es importante porque a lo mejor un guatemalteco, digamos, se vaya a poder confundir y dirá, bueno, pero en Guatemala aprobaron 36 decretos legislativos, entonces aquí sí funciona bien el Congreso. Momento, estimados amigos, hay que ver qué tipo de leyes son las que aprueba el Congreso. Las leyes que son buenas son leyes generales, son leyes abstractas que no son enfocadas hacia un público en específico, y eso no es lo que tenemos en Guatemala. Aquí ha funcionado un Congreso estatista que ha aprobado 36 nuevos decretos legislativos en 2024, decretos que le van a hacer mucho daño a los guatemaltecos. Y bueno, esto nos invita a reflexionar que para cambiar el rumbo de nuestro país, para llevar a cabo un buen ejercicio político, Jorge, necesitamos llegar al Congreso de la República, no con la mentalidad de ir a hacer más leyes, sino más bien de derogar todas esas leyes perversas que hoy tienen a nuestro país empobrecido y que son la principal causa de que la gente se haya ido y que mucha gente hoy por hoy esté crispada, hay que decirlo, confundida con respecto a estos dos referentes, y que por lo tanto acudan a verlos como salvadores de la patria, ¿no? El propio Donald Trump, haciendo gala de su populismo tan característico, decía ayer que había sido enviado por Dios para salvar a Occidente, ¿no? Bueno, yo más bien creo que tenemos que ser sal y luz del mundo, Jorge, con toda humildad decirlo, y decir que buscamos nosotros ser esa inspiración para los guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo que anhelan un país diferente. No los vendemos como el Mesías Salvador, pero invitamos a que descubran un proyecto político que creemos es el más congruente con la realidad y las necesidades de nuestro país. Sí, y es el más realista y plantea soluciones radicales, es decir, a la raíz de nuestros problemas y soluciones que deben ser aplicadas de shock. Voy a hacer repaso muy rápido de ese sistema que nosotros proponemos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de decirle a nuestra audiencia que no caiga en la trampa de ese caudillismo mesiánico tan de moda en Occidente principalmente, ¿no? En Occidente principalmente, porque detrás de esos caudillos mesiánicos se esconden muchísimas o enormes incongruencias ideológicas y políticas públicas populistas, de signo populista, y grupos de interés, ¿no? Hacia los cuales se dirigen las políticas públicas y se crean, se aprueban nuevas leyes especiales. Así que no caigan en esa trampa. Entendemos obviamente que la política debe tener rostros, debe tener voceros, y bueno, sí, aquí está Gabriel Ortega, aquí está un servidor, Jorge Chapas, pero más allá de nuestras personalidades, de si cómo nos vestimos o cómo nos peinamos, lo importante es conocer qué es lo que proponemos, cuál es la seriedad, cuál es el sustento, cuál es la base que tenemos, histórica probablemente, quizás algunos casos de éxito, que es justamente la experiencia que nosotros tenemos detrás después de varios años de bregar en este intento de proponerle a los guatemaltecos un proyecto de cambio
de sistema, ¿no? Un proyecto de país que supone un cambio de sistema y que supone la creación de un nuevo partido político, ciertamente. Esa operación retorno, Gabriel, esa transición al capitalismo liberal y democrático supone la derogación de las leyes malas que tú ya mencionabas, 36 nuevas leyes malas aprobadas en el 2024 y cientos y miles de leyes que yacen en nuestro ordenamiento jurídico que impiden que se creen nuevas empresas, que florezcan nuevos comercios, que hayan más fábricas, empleo y salarios reales altos, ¿sí? Y de esa cuenta pues hay que derogar estas miles de leyes malas, empezando por un cambio constitucional inevitable si queremos cambiar de sistema. Ahora, ese cambio constitucional y esa derogación de leyes malas también implican reformas importantes como poner al gobierno a cargo única y exclusivamente de sus funciones propias y naturales, la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, nada más. A eso los liberales clásicos funcionistas le llamamos gobierno limitado. En tanto, un gobierno nacional limitado y gobiernos locales limitados, nosotros proponemos un impuesto único, universal y uniforme, ¿sí? Un impuesto único, universal y uniforme. Es uno solo, la misma tasa para todos y a pagarlo todo el mundo sin excepciones, ¿no? Además, aplicar genuino y completo federalismo, es decir, autonomía y descentralización, no solo funcional como aparentemente es ahora, sino también autonomía legal y fiscal para que los impuestos o el impuesto que se recaude, no sé, en Quesaltepeque, Chiquimula o en Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango o en Misco, Guatemala, se queden allí y una porción de ese impuesto pueda ser trasladado al gobierno departamental y otra parte al gobierno nacional. Partidos políticos privados, también alejados de papá Estado, donde papá Estado no tiene nada que ver en cuanto a la definición de su organización interna, la propaganda y el financiamiento, que deben de ser completamente privados. Una reforma en economía y finanzas que implica privatizaciones masivas, desregulación a fondo y apertura total de los mercados a la competencia. Eso incluye, por supuesto, quitar aranceles, o sea, poner aranceles a cero para que puedan haber importaciones y exportaciones de productos a cualquier parte del mundo, sin excepciones. Y pues esto supone también el retorno al patrón oro clásico, que va a darle un respaldo metálico a nuestra moneda, y eso va en principio a limitar el endeudamiento, a limitar el crecimiento del Estado, y segundo, va a darle una mayor estabilidad al comportamiento de los precios, ¿no? A la inflación o a la deflación, al tipo de cambio y a la tasa de interés, que son precios importantes dentro del aspecto macroeconómico. Y pues dará mayor poder adquisitivo, mayor poder de compra a los guatemaltecos. Y esa transición supone 3 reformas sociales en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Básicamente devolver esas 3 funciones hoy estatizadas a sus agentes naturales, es decir, a los maestros y directores, a los médicos, enfermeras y operadores actuales del sistema de salud, y médicos y trabajadores sociales del ICS. Complementariamente con 3 series de vouchers, un voucher en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones para la gente más pobre mientras lo sea, ¿no? Porque en cuanto hagamos la reforma política, la reforma en economía y finanzas, y apliquemos estas 3 reformas sociales, o sea, estas 5 reformas, la gente va a poder ascender socialmente, va a mejorar sus ingresos y creemos que de una manera muy pronta va a dejar de necesitar una ayuda social como el voucher, que es lo que nosotros proponemos de la mano de lo que llamamos pues, la devolución de estos servicios estatales hoy estatizados, que en realidad es una privatización
real y completa. Así que bueno, estas son las 5 reformas, Gabriel: el cambio constitucional inevitable y la derogación de las leyes malas. Una apuesta muy ambiciosísima y que creo yo el guatemalteco tendría que voltear a ver, en vez de estar perdiendo el tiempo viendo todo el show y la parafernalia de Donald Trump en el norte, estar buscando esas soluciones acá en el país, Jorge, porque a nosotros es a quien nos está afectando el sistema y Donald Trump no va a venir a solucionarnos nada mágicamente. Tenemos que trabajar por este cambio de sistema y bueno, eso implica tu apoyo, estimado guatemalteco, tu apoyo para constituir a Fusionista, un proyecto que más que ser un proyecto de partido es un proyecto de país que busca integrar a todos los ciudadanos, generar ese sentido de compromiso y entender que lo que está en juego no es un simple partido político que quiere llegar al poder, como tantos que hay, sino más bien un partido político que quiere hacer un cambio para Guatemala y cambiar el sistema para poder convertirnos en una nación próspera, donde haya riqueza para todos, donde haya verdadero bienestar. Y eso implica pues que nos apoyes. Con el concurso de muchos guatemaltecos pues vamos a lograr este cambio, Jorge, pero si la gente no activa con nosotros, si la gente no se suscribe a nuestro canal de YouTube, si no nos da like, si no adhiere al proyecto fusionista, si no se preafilia y si no estudia sobre todo, creo que nunca va a entender. Entonces, 3 invitaciones puntuales, Jorge: que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos dejen un like con los comentarios, que vayan a nuestro sitio web fusionista.gt, en un botoncito azul que está por ahí, preafíliense al Partido Fusionista. Si este mensaje les ha impactado, les ha gustado, dicen sí, yo quiero estar con los fusionistas porque creo en la necesidad de un cambio de sistema, preafíliense con nosotros, no hay ningún problema, esto no tiene ninguna vinculación legal. Y desde luego una invitación muy cordial para que, si estos temas les parecen nuevos, a lo mejor muy disruptivos, puedan inscribirse a nuestro próximo diplomado, un diplomado en fusionismo y las 5 reformas, que va a ayudar a que el guatemalteco que está interesado en entender cómo son estos procesos de transición se pueden aplicar a Guatemala. Así que invitadísimos, el diplomado ya tiene una sección en nuestro sitio web y las inscripciones están abiertas, así que pueden hacerlo. Una vez llenando el formulario respectivo, nos pondremos en contacto y podremos ya brindarle los datos del inicio del curso, ¿no? Que creo que es fundamental para aquella gente que a lo mejor esta información de privatizaciones, apertura a los mercados, desregulaciones, patrón oro clásico, le suena a chino. Le suena a chino, Jorge, pero es porque no hemos tenido políticos que hablen de estos temas. Exacto. Nosotros lo estamos haciendo y te invitamos a ser parte de esa conversación, ¿no? Excelente, Gabriel. No queda más que despedirnos, decirles que nosotros creemos firmemente en que existe un sueño latinoamericano. Más que el sueño americano, queremos construir el sueño latinoamericano, y ese sueño supone que tú vivas acá, en Guatemala, que vivas en Sololá, en Totonicapán, en Huehuetenango, en Petén, en Izabal, en Jutiapa. Bueno, que radiques ahí donde está tu familia, tus hijos, tus nietos. Queremos que las familias estén unidas, Gabriel, y que los jóvenes, los niños crezcan con una figura paterna, con una figura materna, con principios, valores y tradiciones sólidas. Y esto pues supone necesariamente condiciones políticas, económicas y sociales que solamente el capitalismo liberal y democrático ofrece. Así que, pues bien, como siempre nos gusta terminar, ¿no? Por una Guatemala potencia mundial, hacemos camino al andar, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.